Combinación de acciones. Bueno, las acciones que veíamos recién, a su vez, se pueden presentar en una estructura combinadas. O sea, puede estar las cargas gravitatorias, por ejemplo, las cargas permanentes y sobrecargas actuando al mismo momento y a su vez también actuar el viento, por ejemplo. Entonces, en una estructura nosotros sabemos que pueden actuar diferentes acciones al mismo tiempo. Es por eso que es muy importante considerar la combinación de acciones y saber cómo combinarlas, ¿sí? Aparte de saber qué acción combinar con cuál acción, también debemos tener en cuenta los factores de carga, que son los factores de mayor acción con los cuales hay que mayorar la carga en el método que vimos en la clase anterior. Que lo que hacíamos era mayorar las cargas y disminuir la resistencia. Para mayorar la carga utilizamos los factores de carga. Esos factores de carga también hay que tener en cuenta en las combinaciones de acciones. Entonces se consideran los efectos combinados o superpuestos de las diferentes acciones. La probabilidad de ocurrencia es cierta, pero sumamente variable, o sea, puede variar mucho, digamos. Ahí está el criterio de lo que hablaba recién, de lo que hay que considerar. Tanto más incierta e improbable, cuanto mayor sea el número y magnitud de las cargas. O sea, cuanto mayor número de cargas y mayor sea la magnitud de las cargas, más incierta y más improbable se hará esa acción o el conjunto de acción o la combinación de esas acciones. Bueno, el reglamento CIRSO 301, que es el reglamento referente a las construcciones metálicas, aplica factores de carga a combinaciones preestablecidas sobre la base de estudios estadísticos, ¿sí? Es el criterio que toma. Y decíamos anteriormente que se basa en toda la reglamentación CIRSO con la combinación 100 para obtener, evaluar, digamos, todas las acciones que pueden actuar en una estructura. Para eso decíamos que había que considerar, en la clase anterior decíamos que había que considerar dos tipos de estados límites, los estados límites últimos y los estados límites de servicio. Estas combinaciones de acciones, justamente nosotros hacemos combinación de acciones para estados límites últimos y combinación de acciones para estados límites de servicio. Lo que hay que hacer es adoptar el caso más desfavorable, o sea, aquella combinación de carga y condiciones de rigidez y de resistencia que originan las mayores secciones. Se deben considerar todas las acciones que actúan sobre la estructura. Estas combinaciones son las mínimas a realizar. Vemos las combinaciones de acciones, vemos diferentes combinaciones de acciones, ¿sí? Estas son combinaciones de acciones, ¿sí? Que estipula el reglamento CIRSO 301, ¿sí? Es decir, el reglamento 301 referente a construcciones metálicas establece combinaciones. Ahora, cada acción se calcula con el reglamento correspondiente. Es decir, que por ejemplo las cargas permanentes, por ejemplo, se calculan con el reglamento 101, se calculan las cargas y así las demás cargas también con su reglamento correspondiente, y cuando se tienen los valores se hacen las combinaciones que están estipuladas en el reglamento 301. Bien, entonces decimos que estas combinaciones son las mínimas a realizar. En algún caso particular, el proyectista podrá analizar otras combinaciones que podrían resultar más desfavorables. Ahí es donde utilizamos el criterio profesional. La especificación establece una serie de condiciones a cumplir por los modelos o métodos de cálculo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, considerar los efectos de segundo orden cuando estos efectos incrementan la resistencia requerida. La resistencia requerida lo que me requiere la estructura por las acciones que se aplican en esa estructura, ¿sí? Esa es la resistencia requerida. Entonces, si hay métodos, como por ejemplo el de segundo orden, que me están dando una resistencia requerida mayor, hay que utilizar esos métodos.
O sea, aparte de las combinaciones de acciones que estamos viendo en la filmina y que me estipula el reglamento 301, también me dice que utilice métodos de cálculo que me den los casos más desfavorables. Las acciones que produzcan efectos favorables en alguna combinación no serán consideradas. Es decir, por ejemplo, la carga permanente me puede estar ayudando, o sea, me puede estar favoreciendo o me puede ser desfavorable, ¿sí? Entonces, las que sean favorables directamente no se las tiene en cuenta. Los factores de carga y las combinaciones planteadas reconocen que cuando actúan diversas cargas en combinación con la carga permanente, solamente una de ellas alcanza su valor máximo, determinado para la vida útil de la estructura. A eso lo denominamos acción base. Mientras que las otras las llamamos acciones de acompañamiento. Se encuentran en valores arbitrarios que pueden actuar sobre la estructura en cualquier momento, todas con igual probabilidad de ocurrencia simultánea. ¿A qué me refiero con esto? En esta filmina podemos ver que una combinación posee unos términos, una sumatoria de cargas permanentes, otra de acciones variables básicas y otras de acciones variables de acompañamiento, ¿sí? Entonces, posee una parte básica y una de acompañamiento. Entonces decimos que estas combinaciones reconocen que cuando actúan diversas cargas en combinación con la carga permanente, solamente una de ellas alcanza su valor máximo. Ahí estamos hablando de las acciones básicas. Mientras que las otras se encuentran en valores arbitrarios que pueden actuar sobre la estructura en cualquier momento, todas con igual probabilidad de ocurrencia simultánea, ¿sí? Entonces tenemos una carga principal y después otra carga de acompañamiento. Eso sumado a las cargas permanentes. Esa es una estructura básica de una combinación, ¿sí? Bueno, a su vez nosotros podemos tener esta situación persistente o transitoria, que es la que pusimos acá de ejemplo, que tiene que ver con las permanentes y las variables. Otra extraordinaria, ¿sí? Y otra mucho más extraordinaria en la cual estarían las accidentales, que puede ser el cine. Si tomamos, por ejemplo, la situación persistente o transitoria, tenemos, como dijimos, que en una parte tenemos las cargas permanentes, que las tenemos ponderadas o mayoradas con este valor gamma, ¿sí? Este sería el factor de carga de mayoración, ¿sí? Tenemos otro término de carga variable que actúa como principal, y tenemos las demás cargas variables que actúan como de acompañamiento. En el primer término tenemos el valor nominal de la carga permanente, o sea, el valor reglamentario. Tenemos el coeficiente de ponderación de la carga permanente, que lo mayora. Luego tenemos otro término en el cual tenemos el valor nominal de la carga variable principal y tenemos el coeficiente también de ponderación de la carga variable principal. Acá, en este término de la principal, hay que tener en cuenta que nuestra carga principal, por ejemplo, en una estructura pueden actuar diversas cargas variables, como por ejemplo puede actuar el viento y también puede actuar la carga de nieve, por ejemplo. Bueno, uno se pregunta cuál sería mi principal, el viento o la nieve, y en realidad las dos son principales. Entonces lo que uno hace es hacer una combinación en la cual
la carga de viento es una carga principal, se la tomo como carga principal, y hacer otra combinación en la cual la que es principal es la de nieve, por ejemplo. Entonces se tienen que hacer n combinaciones estableciendo a cada carga variable como carga principal, y las demás las ponemos como de acompañamiento. Por último tenemos las cargas de acompañamiento, que tenemos su coeficiente de ponderación, y tenemos, en este caso, tenemos el valor nominal de la carga variable, y en este caso tenemos un segundo valor, un segundo factor, digamos, que sería un coeficiente de simultaneidad para esas cargas de acompañamiento, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, mi carga principal es la carga del viento, ¿sí? y mi carga de acompañamiento sería la de nieve, el día del año en el cual el viento es más desfavorable, es mayor, la carga de viento es mayor, ¿sí? En ese día no tengo el valor de carga de nieve mayor, o sea, el día de mayor carga de nieve será otro. Entonces, hay un factor de simultaneidad y consideramos ese factor de simultaneidad. Entonces, el día de mayor carga de nieve no corresponde con el día de mayor cantidad de nieve, por ejemplo. O sea, mayor cantidad de viento, perdón, no corresponde con el día de mayor cantidad de nieve. Entonces, hay que aplicar un factor de simultaneidad por esa diferencia. Bien. Entonces, de ahí es que esta explicación va a entender cómo se llega a estas combinaciones, ¿sí? Y cómo están formadas. O sea, tenemos las cargas permanentes, ¿sí? Más una carga principal variable, más un conjunto de cargas de acompañamiento, ¿sí? Bien. Decimos que estas combinaciones tienen los factores F1 y F2 que según el tipo de sobrecarga, o por lo general estos factores se utilizan para cargas de cubierta, según el tipo de cubierta y demás, se aplican estos valores de F1 y F2. Suplementando estos valores de F1 y F2 en la combinación de carga, llegamos a estas combinaciones, un ejemplo de combinaciones, ¿sí? En la cual, bueno, cada término ya sabemos a qué se refiere, ¿sí? Y podemos decir que, por ejemplo, la combinación 1 representa la situación durante la construcción en la que no están presentes otras cargas y otorga una confiabilidad frente a una variabilidad exclusiva de las cargas permanentes, o cuando las acciones variables son de pequeña importancia. En las combinaciones 2, 3 y 4, aparece solo una carga actuando sobre el techo, pues en la probabilidad de que coexistan resultan menores factores de combinación de sus intensidades máximas. Las combinaciones 4 y 5 representan la acción máxima de viento o sismo en el mismo sentido que las cargas gravitatorias. O sea, la carga del viento y del sismo en el mismo sentido que las cargas gravitatorias. Y la combinación 6, cuando el viento o sismo actúa produciendo efectos contrarios a los gravitatorios. Por último tenemos las combinaciones de acciones referentes a estados límites de servicio, ¿sí? Que es algo similar, a las combinaciones de acciones para estados límites últimos, es similar. Lo que sí, bueno, recalcar que, o sea, hay que tener en cuenta los dos tipos de combinaciones, los dos estados límites, o sea, el estado límite de servicio último de servicio, los dos hay que tener en cuenta, pero el que más énfasis le da el reglamento y al que hay que cumplir a rescatar el reglamento es en los estados límites últimos, y el de servicio le deja más, o sea, hay que tenerlo en cuenta, tiene mucha responsabilidad el ingeniero, pero entra más en juego el criterio profesional en ese caso.